La sabiduría ancestral y el arte de la memoria, un vínculo profundo. En la era moderna, donde la tecnología y la ciencia parecen dominar nuestra comprensión del mundo, es fácil pasar por alto la riqueza del conocimiento indígena que ha sido transmitido a lo largo de generaciones. Uno de los aspectos más fascinantes de esta sabiduría ancestral es su profunda relación con el arte de la memoria, un método antiguo utilizado para almacenar y recuperar información vital en sociedades pretecnológicas. En este artículo, exploraremos el vínculo entre el conocimiento indígena y el método de la memoria, revelando la profundidad de la sabiduría que reside en las tradiciones de nuestros antepasados. El método de la memoria, un legado milenario. El método de la memoria, también conocido como el arte de la memoria o la mnemotecnia, es una técnica ancestral utilizada por civilizaciones antiguas de todo el mundo para recordar información de manera eficaz. Desde los griegos y romanos hasta las culturas indígenas de América, este método se basa en la capacidad del cerebro humano para asociar ideas con lugares físicos o imágenes vívidas, creando así una estructura mental que facilita la recuperación de la información. La importancia del conocimiento indígena. Las culturas indígenas de todo el mundo han preservado durante siglos un profundo conocimiento sobre la naturaleza, el cosmos y la vida misma. A través de mitos, rituales, canciones y prácticas espirituales, estas comunidades han desarrollado una comprensión única del mundo que las rodea, basada en la observación directa y la conexión con la tierra y sus ciclos naturales. Este conocimiento no solo ha permitido a las comunidades indígenas sobrevivir en armonía con su entorno, sino que también ha proporcionado una base sólida para su bienestar físico, mental y espiritual. El vínculo entre el conocimiento indígena y el método de la memoria. La conexión entre el conocimiento indígena y el método de la memoria es evidente en muchas tradiciones culturales alrededor del mundo. Por ejemplo, en las culturas aborígenes de Australia, se utilizan canciones, cuentos y dibujos para transmitir información sobre el paisaje, los recursos naturales y las leyes de la tierra. Estas historias no solo sirven como una forma de preservar la historia y la cultura de las comunidades indígenas, sino que también actúan como un medio efectivo para almacenar y transmitir conocimientos generacionales sobre el entorno natural. El legado de la mnemotecnia indígena en la actualidad. A medida que el mundo moderno continúa evolucionando, el legado de la mnemotecnia indígena sigue siendo relevante y valioso. En un mundo dominado por la tecnología y la información digital, el arte de la memoria ofrece una poderosa herramienta para fortalecer nuestras habilidades cognitivas, mejorar nuestra capacidad de atención y concentración, y profundizar nuestra conexión con el mundo que nos rodea. Al aprender de las prácticas y tradiciones de las culturas indígenas, podemos recuperar una parte importante de nuestra propia historia y encontrar nuevas formas de cultivar la sabiduría y el entendimiento en nuestras vidas cotidianas. Con demasiada frecuencia se representa a las culturas indígenas como si vivieran en una niebla de superstición. En películas de serie B y en demasiados documentales, se muestra a los llamados pueblos primitivos realizando rituales nebulosos a sus dioses. Al parecer tienen miedo a los truenos porque no tienen explicación para ello y realizan todo tipo de sacrificios para apaciguar a las deidades. La realidad es muy diferente. Este estudio demostrará que los rituales de las culturas indígenas se basan en prácticas razonadas. Demostrará su capacidad para retener, mantener y comunicar la complejidad de sus dominios físicos y culturales. Este estudio también argumentará que debemos ir más allá del respeto a las culturas originarias y reconocer cuánto podemos aprender de ellas. Podemos contribuir a las prácticas educativas occidentales fundamentando nuestro aprendizaje contemporáneo en estructuras de conocimiento, fijadas por ubicaciones físicas y mejoradas mediante la integración de canciones, danzas y una imaginación vívida con la forma en que codificamos la información en todos los dominios del conocimiento. La idea errónea de que tenemos poco que ganar con los logros intelectuales indígenas surge del hecho de que quienes utilizamos la alfabetización para almacenar información no hemos comprendido que existe una alternativa, la oralidad. A menudo leemos que las culturas analfabetas no dejaron registros escritos. La cultura se construye alrededor de lo que se tiene, no de lo que no se tiene. Las culturas que no tienen ningún contacto con la escritura, denominadas culturas orales primarias, han desarrollado un conjunto de tecnologías mnemotécnicas para memorizar el aprendizaje acumulado a lo largo de milenios. Para captar una forma totalmente diferente de conocimiento es necesario primero apreciar exactamente lo que se sabe. Entonces, y solo entonces, podremos examinar el poder asociado con el control del conocimiento. Las ceremonias pueden entonces explorarse como reuniones pragmáticas que sirven para garantizar que el conocimiento se retenga con precisión y se transmita de manera adecuada. Habiendo comprendido la complejidad de las vidas intelectuales pragmáticas de los ancianos indígenas,
podemos explorar los extraordinarios sistemas de memoria que utilizan para mantener un conocimiento enciclopédico de su entorno físico y sus obligaciones culturales. Las culturas indígenas deben vivir en una realidad concreta o simplemente no sobrevivirían. Todo el mundo adquiere nuevos recuerdos durante todo el día, todos los días. La mayoría están perdidas. Algunos se conservan de por vida. Esos recuerdos surgen naturalmente. De eso no se trata este estudio. Algunos recuerdos se codifican deliberadamente y se memorizan formalmente como resultado de un esfuerzo deliberado por hacerlo. Son esos recuerdos los que crean una tradición oral indígena. El sociólogo Carl Koch escribe, en todas las sociedades, la mayor parte de la información utilizada para organizar la conducta ha sido acumulada y preservada por generaciones anteriores. La comunicación es el proceso central de todas las sociedades humanas. En consecuencia, una teoría integral de la vida social debe atender a cómo se acumula, preserva y comparte la información. 2. Las culturas sin escritura acumulan y preservan información en la memoria humana y la comparten directamente desde la memoria. Sabemos mucho sobre la sociedad griega prealfabetizada a medida que la cultura se alfabetizó y documentó su transición. Los antiguos griegos diferenciaban entre la memoria natural y lo que llamaban memoria artificial. Esta última es una memoria entrenada, un activo muy admirado en las sociedades prealfabetizadas y tempranas. No sorprende que todas las culturas analfabetas entrenen su memoria. Su propia supervivencia dependía de que lo hicieran. Cuando se habla de tradición oral, la mayoría de los académicos hablan de historia y religión como si fueran los componentes clave que se combinan para crear el banco de conocimientos indígenas. En consecuencia, nos centramos en las principales áreas de diferencia entre nosotros y ellos. Sin embargo, son nuestros puntos en común los que forman la proporción significativa de nuestro conocimiento, donde nuestro se refiere a todas las sociedades, a todos los humanos, ya sean orales o alfabetizados. Nuestro conocimiento de la fauna y la flora, la astronomía y la geología, las estaciones, el tiempo, el comportamiento humano, la navegación y las obligaciones, el nacimiento y la muerte son géneros que nos cautivan a todos. La obsidiana es negra, brillante y afilada. El maíz se poliniza cruzadamente y los huesos se rompen ya sea que se utilicen tecnologías orales o alfabetizadas para almacenar esa información. La diferencia significativa es la forma en que se acumula, preserva y comparte la información. Es importante en esta etapa aclarar algunos términos. En este estudio, el término prealfabetizado se restringe a las pocas sociedades que desarrollaron su propia escritura, a diferencia de la mayoría de las sociedades que se alfabetizaron mediante la adopción de una escritura introducida por la difusión de una cultura diferente. Las sociedades analfabetas u orales son aquellas que no tienen contacto con la escritura. Las personas analfabetas son aquellas que no leen a pesar de vivir en una sociedad en la que existe la escritura. Estas diferencias son enormemente significativas cuando se consideran las naturalezas y roles de las estructuras de poder y las élites conocedoras. En las sociedades analfabetas, los mayores tampoco lo son y utilizan tecnologías mnemotécnicas para mantener tanto el sistema de información como su poder. Es casi seguro que los analfabetos vivirán en sociedades en las que el poder y la base de conocimientos estén controlados por las personas alfabetizadas. El estudio de las sociedades analfabetas se verá influido por la proximidad de la alfabetización. Por ejemplo, la influencia de la literatura islámica en muchas culturas del sudeste asiático y africanas indica que están más alejadas de un estado oral primario que las culturas australianas con una fecha de contacto más reciente. Hace solo un siglo que Sigmund Freud escribió, seleccionaré como base de esta comparación las tribus que han sido descritas por los antropólogos como los más atrasados y miserables de los salvajes, los aborígenes de Australia. 3 son esas culturas aborígenes australianas, de las que hay cientos, las que me han inspirado a comprender los mecanismos mediante los cuales pueden memorizar un vasto acervo de conocimientos prácticos. Todos los antropólogos contemporáneos consideran que los aborígenes tienen el mismo potencial intelectual, fisiología y capacidad de memoria que han sido típicos de todos los humanos durante milenios. Es imperativo que miremos más allá de las diferencias superficiales y celebremos nuestras similitudes. Canciones aborígenes australianas y el método de los y la forma en que las culturas indígenas de todo el mundo utilizan el paisaje para ordenar, estructurar y fundamentar sus sistemas de conocimiento se puede entender mejor a través de la experiencia australiana, ya que las culturas indígenas australianas tienen un registro continuo que se remonta al menos a 50.000 años. Es significativo que algunas poblaciones de las zonas remotas de Arnhem Land y alrededor del Golfo de Carpentaria no fueron colonizadas hasta hace relativamente poco tiempo, por lo que todavía hay algunos ancianos que se iniciaron plenamente en los sistemas tradicionales.
Al hablar de las culturas aborígenes australianas, se utilizan con frecuencia los términos en inglés dreaming y songlines. The dreaming, o dreampime, se describe en términos aborígenes como una forma de hablar, de ver, de conocer. Fundamentalmente, conocimiento y ley son, con diferencia, los términos más comunes que he oído utilizar a los indígenas australianos cuando hablan del ensueño. Las líneas de las canciones son caminos cantados a través del paisaje. Los aborígenes australianos hablan de país, reflejando que su entorno es mucho más que un simple paisaje físico. Como se popularizó a través del influyente libro de Bruce Chatwin, de Songlines, cantar estos conjuntos de ubicaciones ordenadas permite a los aborígenes navegar a través de bosques, desiertos y llanuras abiertas. Pueden enseñarse mutuamente estas pistas de canto y, por lo tanto, navegar colectivamente por todo el continente. La zoóloga Sue Churchill describió su experiencia de viajar con hombres aborígenes que navegaban por línea de canciones en 1983. Estaba buscando murciélagos fantasmas que habitaban en cavernas. Viajamos con diferentes ancianos de diferentes comunidades en un viejo Land Cruiser. No había mapas y la mayoría de las cuevas no habían sido visitadas desde hacía muchos años. Uno implicó un viaje de 100 kilómetros a través del país a través de dunas de arena hasta una cueva que no se podía ver si uno se encontraba a más de 3 metros de su pequeña entrada vertical. Los ancianos que nos guiaron se guiaban por la forma de las dunas de arena. Se detenían de vez en cuando y cantaban una canción larga para ayudarles a recordar los hitos del viaje. En cada nueva localidad, los ancianos intentaban contarnos la historia del murciélago fantasma en el tiempo de los sueños, o explicarnos el anillo de piedras verticales cerca de la boca de una cueva, y cantar las canciones que aprendieron cuando eran jóvenes. Incluso señalaron a la mujer de la historia, una gran roca en una de las crestas sobre una cueva. En las discusiones sobre el libro de Chatwin, mis colegas aborígenes han reiterado la decepción que muchos sintieron porque no se transmitió la complejidad del concepto de líneas de canciones. En cada lugar a lo largo de una línea de canción, se realiza un ritual. Ritual es con demasiada frecuencia un término nebuloso que se utiliza para referirse a cualquier tipo de acto sagrado. En este estudio, estoy utilizando el término ritual, tal como lo define el antropólogo Roy Rappaport, es decir, el ritual es una secuencia formal y relativamente invariante de actos y expresiones no codificados por los ejecutantes. Los rituales en las culturas orales deben considerarse en términos de la cultura en la que se realizan. No deberían compararse con los rituales de las religiones alfabetizadas, donde el aspecto pragmático de la ejecución es de importancia secundaria, si es que existe. Es ingenuo intentar encontrar una equivalencia entre el papel del ritual en las culturas alfabetizadas y analfabetas. Tal equivalencia no existe. Para la discusión en este estudio, los rituales se consideran en términos de su eficacia para codificar información práctica, incluida la navegación, el comportamiento animal, las propiedades de las plantas, las expectativas e interacciones culturales, los entornos y recursos, etc. En Australia hay más de 300 grupos lingüísticos y se estima que probablemente había alrededor de 800 dialectos antes de la colonización. En consecuencia, es importante ser culturalmente específico siempre que sea posible. El pueblo australiano Yanyuwa se refiere a sus canciones como Kujika. En un libro magníficamente completo sobre el tema, Singing Saltwater Country, Travel to the Songlines of Carpentaria, el antropólogo John Bradley describe cómo a través del Kujika cada detalle de la tierra se describe y almacena en las narraciones cantadas. Ha mapeado más de 800 kilómetros de líneas de canciones en sus 3 décadas de asociación con los Yanyuwa. Como se describirá más adelante, el conocimiento indígena existe tanto en forma pública como restringida. Bradley escribió que la Kujika pública es una descripción densa, una visión muy detallada del país, su geografía y las especies vegetales, animales, fenómenos y objetos que uno puede encontrar en él. 9. El siguiente extracto de la Kujika del tiburón tigre Rumburrilli muestra la forma en que una línea de canción actúa como un conjunto de subtítulos de las canciones asociadas con cada lugar a lo largo del camino y la información que será cantada, repetida y ritualizada en ese lugar. Cantamos estas aguas de manantial allá en el norte y desembarcamos en Yulbarra. Bajamos a tierra y cantamos al pueblo de Yulbarra. Cantamos el pantano de las cortezas de papel y luego hacia adelante y hacia el norte cantamos los árboles mesmate y luego subimos a la zona de las crestas de piedra y cantamos las palmas de col, y luego llegamos a ese lugar llamado Rugualillarra y cantamos los de lengua azul. Lagartos y luego el chotacabras moteado, el cuol y la víbora de la muerte, y cantamos esa que se queda sola, el wallaby de roca, la estamos cantando, y luego cantamos los árboles mesmate. 10. Bradley describió otra pista de canto Yanyuwa que integraba en el paisaje nombrado el conocimiento de las personas, los vientos, los eventos estacionales,
los objetos, la forma correcta de cazar y buscar comida, procesar alimentos y fabricar herramientas, junto con los derechos de varios grupos sobre la tierra. Cuando llegaron al sitio de la cantera, el anciano, que había viajado allí por última vez hacía más de 50 años, cantó versos que explicaban una tecnología particular de herramientas de piedra. Aunque la tecnología no se había utilizado durante 100 años, las canciones coincidían con los copos esparcidos en el lugar. El antropólogo australiano Howard Murphy escribió que el paisaje creado por acciones mitológicas es el medio definitivo para codificar acontecimientos mitológicos y lo hace casi por definición ordenándolos en el espacio. No sorprende que la misma técnica de memoria esté documentada para una amplia variedad de culturas alrededor del mundo. Por ejemplo, el indio americano Donald Fixico describe los sitios del paisaje sagrado como piedras de toque para la memoria. El antropólogo belga Jan van Sina trabajó con culturas africanas y explicó que el paisaje africano, modificado o no por el hombre, era a menudo un poderoso recurso mnemotécnico. No puede haber una forma más confiable de fundamentar la información, de ordenar e indexar un sistema de conocimiento, que utilizar el paisaje mismo. No es sorprendente, por tanto, que la vinculación de la tradición oral con rocas, arroyos, ríos, lagos, colinas, acantilados, árboles y otros elementos naturales sea una característica universal de las culturas orales. Tampoco sorprende que este poderoso método de la memoria se pueda encontrar a lo largo de la historia de la humanidad. Las pistas de los sueños representan una tecnología cognitiva muy similar al método de los loci, tan conocido en los recursos griegos antiguos. El método de los loci se describe en detalle en el texto fundamental de Frances Yates, The Art of Memory. 15 oradores de la antigua Grecia ubicaron mentalmente cada sección de su actuación en un lugar específico dentro de un paisaje urbano o edificio. Al pronunciar su discurso, simplemente se imaginaban caminando por la calle o deambulando por el edificio retirando cada elemento para presentarlo en orden. No se perdería ningún elemento y normalmente se conservaría la secuencia. Los bardos griegos de los siglos V, por ejemplo, podían recitar de memoria los 16.000 versos de la Ilíada, lo que habría requerido varias noches para completar la representación. El 8 veces campeón mundial de memoria, Dominique O'Brien, 16 desarrolló una versión del método de los loci de forma independiente y todavía utiliza lo que él llama el método del viaje, ya que no ha encontrado nada mejor. Considero que su descripción de viajar mentalmente por un conjunto de lugares como un viaje es, con mucho, la más adecuada para la forma en que experimento este método, ya que lo he utilizado ampliamente durante varios años. Gran parte de nuestra comprensión de los métodos utilizados por los antiguos griegos y adoptados por los romanos proviene de un libro de texto anónimo en latín para oradores, Rhetorica ad Aerennium. El libro de texto recomienda que el conjunto de localizaciones utilizadas sean en una secuencia fija, alejadas de las distracciones de la vida diaria, bien iluminadas, diferenciadas entre sí, de tamaño moderado y con una distancia moderada entre ellas. El método de loci se utilizó ampliamente en las escuelas desde la época clásica hasta la Edad Media e incluso hasta el Renacimiento, cambiando de forma y desapareciendo lentamente a medida que crecía el predominio de la escritura. Tanto en las sociedades occidentales como en las culturas indígenas, el uso de esta técnica de memoria espacial no era puramente oratoria sino para memorizar todas las formas de información que pudieran estructurarse. Las historias son mucho más fáciles de recordar que las listas de hechos. Las narrativas y los personajes vívidos que ponen en práctica el conocimiento aumentan las posibilidades de que sea recordado. Estructurar la información de una manera tan concreta también permite comentar y reconocer patrones y preguntas estimulantes de una manera que muchos métodos educativos contemporáneos han perdido. La retórica ad Aerennium aconseja a sus oradores que para que la información sea más memorable, las imágenes mentales deben ser lo más impactantes posible con personajes vibrantes y activos que muestren una belleza excepcional o una fealdad singular. Deben participar en efectos llamativos o cómicos que impliquen héroes y traumas, desastres y grandes hazañas. Estas características también encajan con los mitos activos y altamente emotivos que se encuentran en las culturas indígenas del mundo, enriquecidos con personajes exagerados y criaturas monstruosas, en parte humanas y en parte bestias, que hacen que la historia sea mucho más fácil de recordar. 17 Aunque afirmar que este es el único propósito de la mitología sería claramente ingenuo, no hay duda de que la mitología ayuda enormemente a recordar información más mundana. Con demasiada frecuencia, la transmisión del aprendizaje en las sociedades tradicionales se describe como algo que ocurre durante la recolección y la caza diarias o a través de historias infantiles contadas alrededor de una fogata. En realidad, el vasto acervo de tradición oral se enseña formalmente. Está memorizado, practicado, repetido, realizado y almacenado en el único banco de datos disponible, la memoria humana.
Integración de dominios espirituales y pragmáticos. El conocimiento dentro de las culturas orales se mantiene dentro de un sistema de información integrado. Las historias mitológicas codifican y crean información memorable sobre la flora, la fauna, la navegación, las genealogías, los recursos y la gestión de la tierra y todos los demás ámbitos que se analizarán con más detalle a continuación. Estudios de las canciones y la mitología de culturas tan diversas como la australiana Djirbal 18 y los Yoruba de África Occidental 19 demuestran la amplia gama de información práctica almacenada dentro de las actuaciones rituales. Lamentablemente en inglés no tenemos palabras que representen la complejidad de los sistemas de conocimiento indígenas. Con la arrogancia de los colonizadores alfabetizados, etiquetamos los rituales según el equivalente más cercano que podemos encontrar en nuestras culturas. Prevalece el mal uso de la palabra magia. Por ejemplo, los rituales realizados antes de una caza a menudo se describen como magia de caza, con la explicación de que la cultura indígena cree que estas llamadas a seres sobrenaturales aumentan la fortuna de la caza. De hecho, las culturas indígenas nos aseguran que el ritual funciona de esta manera, y un análisis racional que no recurra a la idea de magia muestra por qué esto es ciertamente así. Los rituales, es decir, representaciones repetidas, no solo solicitan asistencia sobrenatural sino que a menudo también implican la recreación de estrategias de caza. Cuando estaban en el campo, llamarse unos a otros no solo tomaría tiempo sino que alertaría a la presa. El grupo promulga sus señales y planes cooperativos para garantizar una caza óptima, además de recordar a los cazadores el comportamiento de la presa. Las canciones de caza de Australia Central, por ejemplo, describen las sutilezas del comportamiento de las distintas presas. Las danzas demuestran detalles como los movimientos de las orejas de los canguros que indican cuando la presa está alerta y, por lo tanto, es probable que huya o si está relajada e inconsciente, lo que permite un acercamiento más cercano. La realización de bailes que reproduzcan estos comportamientos garantiza que todos los miembros del grupo de caza observen y reaccionen adecuadamente. Las canciones replican los sonidos sutiles de un animal alimentándose, indicando nuevamente que no se da cuenta del cazador. Las canciones describen huellas y otros indicadores de seguimiento y al mismo tiempo advierten contra acciones que pueden provocar una aproximación ruidosa. También se ha demostrado que las canciones codifican que partes de la presa son más valiosas en términos de proteínas y aceites, y que huesos son ricos en médula para garantizar que estos elementos regresen al campamento. La magia indígena se basa en la realidad y apela a la espiritualidad sin necesidad de diferenciación entre ambas. Las conversaciones informales con miembros de las culturas indígenas australianas y norteamericanas me aseguraron que estaban perfectamente conscientes de este vínculo. No estoy calificado para evaluar el valor del llamado a las fuerzas espirituales, pero la practicidad de la magia de caza es innegable. La experta en oralidad, Ruth Finnegan, sostiene que con demasiada frecuencia se hace una distinción engañosa entre el nosotros moderno, racional y alfabetizado y el ellos primitivo, mágico y oral. Esto se refleja en la forma en que ellos están, de alguna manera místicamente más cerca de la naturaleza que nosotros. Esta idea ha sido popular entre los sociólogos y románticos que sueñan con un pasado natural desaparecido, pero Finnegan afirma que dice más sobre los escritores que sobre la evidencia. El experto en comunicación Emeb Biacolo escribe, quizás la noción más común en todos los discursos antropológico-filosóficos de este tipo. Es la noción de que lo mágico, con su connotación y conexión con el ritual y la religión, es la característica dominante de todo pensamiento y comportamiento primitivos. El volumen de investigaciones antropológicas, desde James Fraser en adelante, demuestra que esta afirmación es realmente abrumadora. Lo que no es tan seguro es la justificación teórica de esto. ¿Por qué, por ejemplo, no se hace la comparación dentro del mismo dominio experiencial, digamos, entre el pensamiento religioso tradicional y el pensamiento religioso occidental moderno? O, alternativamente, entre una instancia de pensamiento tradicional no religioso y ciencia? El antropólogo polaco Bronislaw Malinowski enfatizó en sus escritos sobre los isleños de Trobriand que eran perfectamente capaces de separar lo mágico y lo práctico cuando se les pedía que describieran los suelos y el cultivo. De manera similar, el estudio de Lie Ming sobre Nunamiut y Tareumiut, la investigación de Dennis Tedlock con los Uni-americanos y el trabajo de Pali Wisner con los Enga de Papúa Nueva Guinea, 25, entre muchos otros, demuestra que quienes poseen el conocimiento son perfectamente capaces de hacer una distinción entre los dominios mundano y espiritual. Es revelador, Haman Sina describe la forma en que un evento real se convirtió en una forma mitológica con la plena comprensión por parte de los Hopi de exactamente lo que estaban haciendo. Bansina escribió sobre una disputa histórica entre los hablantes de pueblo Hopi y Navajo sobre la frontera entre sus tierras. Durante los siguientes 80 años,
el registro de la ubicación de la frontera se hizo cumplir a través de la narración de los hechos. La narrativa adquirió cada vez más características de la tradición oral, incluidas características mitológicas, y, aún hoy, la refriega decisiva se narra como un aspecto de la historia Hopi que preserva la ubicación fronteriza. Está mucho más allá del alcance de este estudio definir y discutir la religión en todas sus variaciones. En una gama amplia y geográficamente diversa de culturas analfabetas, se cuentan historias sobre seres espirituales que crearon la tierra, las plantas, los animales y las personas. Los informes de los primeros contactos con las culturas indígenas a menudo se escribieron desde una ética cristiana. Los dioses, la adoración y las oraciones eran parte de la cosmovisión de los escritores cristianos y, por lo tanto, a menudo se asumía que formaban parte de todos los sistemas de creencias culturales. En su enorme colección de canciones aborígenes de Australia Central, T.G.H. Strelo escribió que es una característica sorprendente que no haya invocaciones ni oraciones a los espíritus o a los ancestros totémicos contenidos en estas canciones. Sir James Fraser hace un comentario similar: es un error grave, aunque aparentemente común, hablar de un tótem como de un dios y decir que es adorado por el clan. En el totemismo puro, tal como lo encontramos entre los aborígenes australianos, el tótem nunca es un dios y nunca es adorado. 28 En los contextos aborígenes contemporáneos, las historias provienen de seres ancestrales, seres espirituales, ancianos, ancestros. Pero nunca dioses. Nungarrayi, un colega de Warlpiri, enfatiza que el sueño se traduce mejor como la ley y el conocimiento, y no son meras historias simplistas sobre creencias religiosas como tan a menudo se describen. Las historias contadas a aquellos que no están iniciados brindan el marco narrativo para que se agreguen capas tras capas a lo largo de toda una vida de aprendizaje. ¿Son los antepasados mitológicos o antepasados reales? La distinción puede tener más consecuencias para los historiadores que para los pueblos indígenas. Para las generaciones recientes, lo más probable es que sean antepasados reales. A medida que retrocedemos en el tiempo, es más probable que hayan sido completamente mitificados y tal vez combinados con los seres de las historias de origen. La distinción variará enormemente según la cultura y sus prioridades sociales. Lo que es universal es la forma en que las historias mitológicas codifican un vasto acervo de información pragmática, racional, espiritual y cultural en una forma muy memorable. Aunque se reconoce que los prejuicios y los antecedentes personales no pueden eliminarse cuando se intenta comprender un sistema de creencias diferente, sí pueden minimizarse. Al buscar analogías en el propio sistema de creencias del etnógrafo, este se distancia de mirar más profundamente el propósito de las ceremonias y las creencias sobrenaturales, reduciendo las aversiones primitivas de lo que los individuos religiosos contemporáneos podrían considerar su propio sistema de creencias superior. Deben evitarse términos que deriven de analogías con las culturas occidentales, palabras como dioses, sacerdote, oración, adoración. Las creencias culturales deberían estar representadas, siempre que sea posible, en los términos utilizados por los propios pueblos indígenas. El estudio más revelador que encontré al intentar comprender la complejidad de la mitología desde una perspectiva indígena involucraba a otra de las culturas pueblo, los Tewa. El escritor indígena Tewa Alfonso Ortiz 29 y el etnobotánico Richard E. Ford 30 ambos describen la forma en que los pueblos garantizan una cosecha de maíz confiable cada año en un ambiente hostil. Cada uno sugiere leer la versión del otro. Si lees a Ortiz solo aprenderás las historias de las madres del maíz y de las doncellas del maíz de colores. Las historias se vinculan con muchos otros aspectos de la tradición oral. Si lees solo a Ford, aprenderás sobre la extraordinaria capacidad del pueblo para mantener hebras puras de múltiples variedades de maíz de diferentes colores durante generaciones, si no milenios, a pesar de la facilidad con la que las variedades de maíz se polinizan de forma cruzada. Si leen juntos, encontrarán una cruda representación de versiones aparentemente mutuamente excluyentes sobre el maíz, pero cada una ofrece el conocimiento especializado del que dependía la supervivencia física del pueblo. Ford escribe, desde una perspectiva ecológica, la nomenclatura vegetal es un componente del sistema de información que regula el comportamiento hacia las plantas. En el caso del maíz, el nombre del color utilizado para definir cada tipo implica una gama de tonalidades culturalmente reconocida y el manejo físico del maíz para cumplir con estas expectativas. Las habilidades y conocimientos necesarios para mantener estos tipos de maíz incluyen el reconocimiento de la polinización, el espaciamiento de los campos, el patrón de las poblaciones de plantas, el tiempo de maduración y las técnicas de cultivo no dañinas. Si se considera el entorno conocido, entonces la atención al maíz de color puro es el medio para reverenciar o aplacar a las fuerzas espirituales del mundo Tewa que, de otro modo,
Se sentirían ofendidas y traerían desastres a las cosechas y a la gente si se les alimentara con maíz mezclado. El maíz de color puro es una fuerza mediadora en el entorno conocido. Por otro lado, cuando se examina el entorno operativo, el mantenimiento de los tipos de maíz nombrados mediante el cultivo de cada tipo en campos separados y dispersos evita pérdidas totales de cultivos en una tierra de climas extremos e incertidumbre. Desde ambos puntos de vista, la aplicación de un término de color particular al maíz requiere al mismo tiempo una secuencia de comportamiento apropiada para su perpetuación desde tiempos inmemoriales, y la verificación de la adhesión de un agricultor a la tradición está atestiguada por la condición y el éxito de su cosecha de maíz. 31 El clima y el impacto de los animales domesticados, saltamontes, pájaros, zorrillos, ciervos y asaltantes nómadas también influyen en la cosecha de maíz. Aunque no se maximizará el rendimiento total, plantar diferentes colores reduce el alto riesgo de pérdida total que podría ocurrir con un monocultivo. Los métodos agrícolas modernos tienen mucho que aprender de los pueblos. Ford vinculó explícitamente el ritual con la supervivencia cuando escribe: los imperativos rituales y las prácticas culturales tradicionales dependen de los tipos de maíz de color puro. La adhesión a la práctica de cultivar maíz de color sagrado frente a la adversidad significa supervivencia para los Tewa. Los resultados resultantes de adherirse a las necesidades rituales a través del entorno conocido, o de mantener tipos de maíz con nombre en campos separados y dispersos en el entorno operativo, son los mismos: producción confiable de maíz en un clima severo. 32 Se pueden encontrar investigaciones en todo el mundo que indican que los rituales sirven a los propósitos pragmáticos descritos para los Tewa, como en el cultivo de taro en las tierras altas de Nueva Guinea. 33 Dominios del conocimiento. La especie humana se ha adaptado a casi todos los entornos del planeta como ninguna otra especie animal ha podido hacerlo. Esta increíble adaptabilidad solo es posible porque los humanos han desarrollado metodologías que pueden gestionar una gran cantidad de información. Existe amplia evidencia de que los ancianos conocedores de las culturas indígenas de todo el mundo memorizaron guías de campo de toda la flora y fauna de su entorno. Almacenaron en la memoria extensas cartas de navegación, junto con el sistema legal, los acuerdos comerciales y las expectativas culturales que unen a las comunidades. 34 Los conjuntos de datos más complejos de todos, genealogías intrincadamente entrelazadas, se encuentran en todas las culturas orales, se mantienen en la memoria y a menudo se utilizan para estructurar otros aspectos del sistema de conocimiento. La tradición oral siempre registra lecciones del pasado para proporcionar conocimientos para el futuro, especialmente sobre cómo sobrevivir en tiempos de extrema escasez de recursos o conflictos culturales. Mi investigación sobre las historias indígenas de las 23 especies de cocodrilos en todo el mundo indicó que las historias reflejan una observación muy detallada de la fisiología y el comportamiento de las especies específicas en el entorno local. Aquellas que se comen, se evitan o simplemente se observan. 35 Esto me inició en el viaje a través de años de investigación para descubrir la extraordinaria profundidad del conocimiento animal almacenado en la tradición oral de las culturas indígenas de todo el mundo. Las ciencias naturales proporcionaron una base de datos que es esencialmente consistente tanto para los observadores alfabetizados como para los no alfabetizados, proporcionando una visión particularmente valiosa sobre la forma tan diferente en que se almacena el conocimiento a lo largo de la brecha entre oralidad y alfabetización. La dificultad es encontrar y financiar un equipo que pueda cruzar con éxito la división y producir un registro que refleje con precisión el conocimiento de los ancianos indígenas. Por ejemplo, los navajos norteamericanos han trabajado con etnoentomólogos para producir una clasificación de más de 700 insectos. La mayoría no tiene ningún uso práctico aparente, pero son conocidos porque, al ser humanos, los navajos valoran el conocimiento por sí mismo. 36 Por lo tanto, el equipo de investigación requiere una serie de personas mayores, científicos del ámbito requerido y lingüistas extremadamente expertos. Este no es un equipo fácil de formar. Un etnobotánico debe estar familiarizado con todas las plantas del entorno que se estudia. Los botánicos tuvieron dificultades durante la investigación entre los Anunnao en Filipinas a mediados del siglo pasado porque los expertos indígenas nombraron 1.625 tipos de plantas Anunnao, muchos más de los que conocía la ciencia occidental en ese momento. 37 Lo más probable es que el científico necesitara reconocer todas las plantas y animales, algo poco común en nuestro segmentado mundo académico. John Bradley describió este problema cuando escribió sobre intentar aprender una canción australiana Yanyuba, una kujica. Se me estaban presentando muchísimos conocimientos, en muchos niveles e intrincadamente interrelacionados. Me costaba encontrar palabras para gran parte del material, ya que estaba profundamente codificado y dependía de otros conocimientos. Había muchos versos que describían innumerables especies, peces, tiburones, aves y otros animales y plantas,
cuyos nombres en Yanyuba eran tan familiares para mis informantes que aún no los había identificado en inglés. Me asombró el detalle de esta cujica, especialmente de las diferentes especies de tortugas marinas, su ciclo de vida y hábitats. Fue una lección de biología en forma cantada. 38 Los estudios resultantes han concluido que las clasificaciones de las culturas analfabetas son científicas en el sentido occidental de la palabra. 39 Sin embargo, a diferencia de la educación occidental, estas clasificaciones forman una base concreta para agregar capas de información de una variedad de dominios al vincular el conocimiento a lugares específicos. Las clasificaciones se hacen más memorables a través del desempeño. Al presentar un estudio detallado del uso de plantas en la cultura australiana Yankunytja Hadhara, el lingüista Cliff Goddard comentó lo inadecuado de utilizar únicamente la escritura para registrar lo que le enseñaban, ya que gran parte de la información se proporcionaba a través de la interpretación. 40 Todas las culturas indígenas mantienen el conocimiento de una farmacopea, que combina conocimiento sobre plantas medicinales, información sobre protección y vendaje de heridas y tratamiento de enfermedades mentales. A menudo, las medicinas tradicionales se consideran muy inferiores a la ciencia occidental, pero aquellos tratamientos que todavía se consideran puramente tradicionales representan el conocimiento curativo que queda después de que la ciencia moderna ya ha adoptado y refinado mucho. La forma en que el conocimiento animal y vegetal se integra dentro de todo el sistema de conocimiento es un tema demasiado complejo para este estudio. Baste decir que la comprensión de los animales y las plantas dentro de su entorno ofrece un recurso importante para fijar el calendario del comportamiento estacional y las migraciones. Las plantas y los animales también se utilizan con frecuencia como metáfora de cuestiones humanas, una proporción significativa de las cuales tienen que ver con la ética y la moralidad. Un área de estudio indígena que ha sido bien documentada es la de la navegación. 41 Ninguna cultura indígena se basa únicamente en sus observaciones astronómicas, por detalladas que sean. Si un navegante se basara únicamente en las estrellas, solo podría viajar en noches despejadas. Obviamente, este nunca sería el caso. Los navegantes del Pacífico cruzan miles de kilómetros de océano abierto. Las escuelas de navegación a lo largo del Pacífico involucraron años de intenso entrenamiento en canciones, historias y mitología e incorporaron una serie de dispositivos mnemotécnicos físicos para garantizar que sus navegantes pudieran recordar detalles que les permitieran viajar con seguridad entre islas distantes y colonizar cada vez más lejos. Las culturas aborígenes australianas utilizaron un conjunto similar de tecnologías mnemotécnicas para crear pistas de canto que les permitieron atravesar todo el continente y los paisajes marinos circundantes, y cada grupo lingüístico podía enseñar al viajero la siguiente etapa. Como gran parte del país es desierto, la formación en navegación tenía que garantizar que se conocieran las fuentes de agua. La supervivencia dependía de ello. Los inuit también utilizaron una variedad de mnemónicos orales y materiales para viajar a través del hielo en movimiento, a menudo sin puntos de referencia visibles. Más importante aún, sus habilidades les aseguraron que pudieran regresar a casa a través de un paisaje que puede haber cambiado visiblemente durante el tiempo que estuvieron fuera. Comprender los ventisqueros y los ángulos del viento, entre muchas otras características, fue fundamental para la supervivencia tanto de los cazadores como de sus familias que esperaban en casa. La navegación también era esencial para garantizar que quienes viajaban a reuniones pudieran encontrar su camino, a menudo a través de grandes distancias. El antropólogo Howard Murphy describió las representaciones rituales relativamente infrecuentes y complejas entre las culturas aborígenes australianas como, a menudo de escala operística. 42 con miles de participantes. Tales reuniones en las culturas tradicionales servían para una multiplicidad de propósitos: comercio, reuniones sociales, conseguir parejas matrimoniales y, algo fundamental para nuestro propósito aquí, compartir, repetir e intercambiar información. Pero también era fundamental que los asistentes llegaran a tiempo. Los cronometradores de las sociedades orales históricas ejercían un poder inmenso. Todas las culturas, modernas o tradicionales, operan con una conciencia tanto del tiempo inmediato como del largo plazo. Para optimizar la caza, la recolección y cualquier forma de gestión de la tierra, alguien debe mantener un calendario para predecir y responder a los cambios estacionales. Desafortunadamente, la mayoría de los etnógrafos no eran científicos ni tenían las habilidades lingüísticas necesarias para reconocer el conocimiento ambiental. El deseo de educar a los pueblos indígenas en las creencias occidentales obstaculizó a quienes hicieron el primer contacto ante la profundidad del conocimiento que literalmente estaban sobreescribiendo. Más recientemente, muchos devotos de la nueva era optaron por apropiarse indebidamente y romantizar las prácticas culturales indígenas. Crearon la ilusión de que los ancianos indígenas tenían algún tipo de vínculo psíquico con la tierra. En cada cultura que estudié,
los mayores habían adquirido el conocimiento a través de años de aprendizaje e insinuar lo contrario es ofensivo. Los alfabetizados estudiamos. Los analfabetos estudian con la misma intensidad. Utilizan la oralidad más que la alfabetización como dispositivo de almacenamiento. Con tantos dominios del conocimiento, cada uno con un vasto acervo de información para memorizar, no es sorprendente que el conocimiento fuera altamente valorado y fuera una fuente de poder. Esencialmente, un anciano en la cima de su poder habría memorizado guías de campo de toda la flora y la fauna, cartas de navegación, un año de mapas astronómicos, las leyes, expectativas éticas y acuerdos comerciales, junto con redes genealógicas, mucho más complicadas que nuestras. Jerarquías simples de antepasados. El antropólogo Jambancina sostiene que las genealogías indígenas se encuentran entre las fuentes más complejas que existen. Toda esta información se almacenaría en canciones, que se contarían por cientos, si no más de 1000. Aunque gran parte de la información analizada anteriormente es esencial para la supervivencia de la sociedad, tanto física como culturalmente, todas las sociedades humanas, alfabetizadas y analfabetas, también demuestran un amor por el conocimiento por sí mismo. El antropólogo francés Claude Lévi-Strauss escribió hace medio siglo que la sed de conocimiento objetivo es uno de los aspectos más descuidados del pensamiento de las personas que llamamos primitivas. 44 Yo diría que esta situación no ha mejorado mucho. Lévi-Strauss también observó que los animales y las plantas no son conocidos por su utilidad, se consideran útiles o interesantes porque, ante todo, son conocidos. Este aspecto de la ciencia nativa, sostiene Lévi-Strauss, satisface requisitos intelectuales en lugar de satisfacer necesidades. 45 Ese sistema intelectual, al estar enteramente almacenado en la memoria, necesita ser estructurado y retenido conscientemente. Se debe nombrar a una nueva persona, una nueva tecnología o una especie vegetal o animal recientemente identificada y vincularla al sistema existente para garantizar que no se olvide. Es este método de estructurar constantemente la información y agregar nueva información a la estructura existente lo que constituye la fuerza del conocimiento indígena. El dominio intelectual falta profundamente en las representaciones populares de la cultura indígena, especialmente cuando se recrean para documentales de culturas prehistóricas. La alfabetización facilita mucho el almacenamiento de información, lo que permite disponer de un banco de datos mucho más grande en almacenamiento permanente. Si bien aprovechamos los enormes beneficios de la alfabetización, también hemos prescindido de muchos aspectos de la oralidad que son naturales para el aprendizaje y la comprensión humanos. Separamos el arte y la música de la ciencia y la literatura. No permitimos que personajes vívidos cuenten historias sobre ciencia, historia, geografía y política. No basamos nuestro plan de estudios en el entorno físico, dejando que las ubicaciones de la memoria fijen la información en secuencias lógicas en lugares táctiles que son infinitamente ampliables. Nos sentamos quietos cuando pudimos bailar. No tengo ninguna duda de que una fusión de alfabetización y oralidad ofrece lo óptimo para la educación contemporánea. 2. La iniciación como camino hacia el conocimiento restringido. No se conocen sociedades verdaderamente igualitarias. Aquellos que parecen ser igualitarios son juzgados así porque no hay diferenciación en la riqueza material. Ninguna sociedad es igualitaria en lo que respecta al conocimiento. La evidencia etnográfica transcultural es inequívoca. En las sociedades tradicionales de pequeña escala, móviles y sedentarias, el poder se concede a quienes controlan el conocimiento. 46 Solo en las sociedades más grandes el liderazgo se mantiene a través de la fuerza y los líderes acumulan riqueza personal. Es a través de la iniciación que los jóvenes obtienen los niveles más altos del sistema de conocimientos y la información más crítica que debe retenerse con precisión. He explorado la forma en que se difundió el conocimiento en una amplia variedad de culturas orales, incluidas las culturas aborígenes australianas móviles y los agricultores pueblos sedentarios, los Luba y Yoruba africanos, los Tsembaga de Nueva Guinea, los maoríes de Nueva Zelanda y los marinos melanesios. Todos emplearon métodos de enseñanza formales para inculcar las canciones, historias y danzas a través de la iniciación. Conocimiento público y restringido. La enseñanza de niveles superiores del sistema de conocimientos en las ceremonias de iniciación se basa en el marco proporcionado por las historias públicas que se enseñan a los niños. Son solo estas historias públicas las que a nosotros, los no iniciados, podemos contarnos. Con demasiada frecuencia se considera que la naturaleza infantil de las historias representa el estándar intelectual de toda la cultura. De hecho, las historias parecen infantiles ya que se enseñan principalmente a niños. En opinión de los mayores, los que no somos iniciados somos solo niños en términos de iniciación en el conocimiento de su cultura. La iniciación conduce al acceso al contenido restringido de la tradición oral.
La dicotomía público-restringido es crítica en la mayoría, si no en todas, las culturas orales. 47 Las narrativas públicas se pueden adaptar y se admira enormemente la habilidad de los narradores. Incluso si la actuación incluye conocimientos pragmáticos, el valor de entretenimiento de una narrativa bien contada contribuye a la memorabilidad del contenido. Los adornos pueden reflejar el talento y la individualidad del narrador o cantante, sin embargo, el contenido básico no variará mucho.